Versículos 16 al 20, por favor, si alguien me lo puede leer. Voy a ocupar mucho que participen. Joel capítulo 1, versículos 16 al 20. ¿16 al 20? Líderes anedónicos. Si alguien lo tiene, ¿lo puede leer, por favor, hermanos? Joel capítulo 1, versículo 16 al 20. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y la sed de la casa de los judíos. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolís destruidos, porque se secó el trigo. ¿Hasta el 19? Hasta el 20. Como gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Amén. Bien, hermanos, ¿qué es la palabra? Y vamos a empezar por ahí, por definir qué es anedónico, perdón. Sí, ¿verdad? Esta palabra viene del prefijo griego an, que significa falta de, hedónico, que significa placer, ¿sí? Entonces, un líder hedónico es aquel que tiene una falta de placer, ¿sí? Y eso es lo que nos define aquí el libro, ¿verdad? Es aquel que ha perdido el placer por las cosas, ¿sí? Que ha perdido el gusto por las cosas. Leía yo y aparte investigué, ¿verdad? Que este trastorno está ligado a otros trastornos, como la esquizofrenia, como la depresión, está ligado con ellos, ¿verdad? Esquizofrenia, depresión, el síndrome de Asperger, o así se suena, Asperger, gracias, hermano. El síndrome de Asperger, ¿verdad? Va implícito esto. Se llega a una falta de placer. Y tristemente muchos caemos en esto. Y estaba yo buscando, para redondearlo más, esto lo saqué del libro, pero aparte busqué en Wikipedia. Y dice así, les quiero poner, perdón que se los lea porque soy malo para memorizar lo que hice, pero no soy muy bueno en retentiva. Entonces, los criterios generales para diagnosticarla como un trastorno son ver el grado de insatisfacción con las capacidades y logros del paciente, evaluar sus relaciones interpersonales y la forma en que afronta los acontecimientos de su vida. Lo importante es que el paciente aprenda a aceptar los hechos como se presentan. Si su comportamiento le causa un daño a él y o a los demás, entonces se transforma en una patología que debe de ser tratada especialmente. En 1976, Chapman y Rowling propusieron dos escalas conocidas como escalas de Chapman para la valorización de la anedonia, ¿verdad? Uno, la escala para la anedonia física y la escala para la anedonia social. Posteriormente, ambas escalas fueron revisadas, pero, aunque ampliamente difundidas, no han llegado a ser publicadas de forma oficial. La escala revisada por la anedonia física es un cuestionario autoaplicado de 61 preguntas que valora la capacidad de experimentar placer de estímulos físicos típicos como la comida, el tacto, el sexo, mediante preguntas tales como ¿los vellos decorados siempre me han gustado? ¿Recuerdan ese tipo de preguntas que luego nos ponen en los exámenes psicológicos? La escala revisada para la anedonia social es un cuestionario autoaplicado de 40 preguntas que valora la capacidad de experimentar placer de estímulos como el trato con la gente, charlar, intercambiar impresiones o sentimientos, etc. Mediante preguntas como
¿Un viaje en coche es más agradable si alguien te acompaña? Y en base a esas preguntas van determinando si tú tienes una anedonia social, ¿verdad? Entonces dice aquí, inicialmente los que desarrollaron las escalas creyeron que la escala para la anedonia física sería la más útil, pero no. Resultó que fue la social, la más útil, y la que resistió todos los embatamientos y la que se sostiene más fuerte. Ellos creían que no iba a ser esa, pero resulta que sí. Y es la que más problemas trae al ser humano. La social ha demostrado ser también un rasgo característico del trastorno del espectro autista. Ahí también está presentado eso, ¿verdad? Lo que ha motivado, por ejemplo, el estudio del solapamiento diagnóstico entre el síndrome de Asperger y el trastorno esquizotípico de la personalidad. Entonces nosotros podemos ver aquí qué es eso, qué es anedónico, perdón, se me traba, me cuesta la palabra, cómo la repetí para poderla decir bien, perdón. ¿Qué es un líder anedónico? Pues es eso, aquel que ha perdido el placer, ¿verdad? ¿Cómo nosotros, hermanos, cuando tú vienes a la casa del Señor, cómo vienes? ¿Vienes con gozo? ¿Realmente dices, es el domingo, voy a ir a la casa del Señor, es día de ir a adorarle, es día de reunirme con los hermanos? ¿O vienes, es domingo, es hora de ir a alabar al Señor? ¿O es domingo? Dependiendo de tus respuestas, has ido perdiendo el placer de servir y adorar al Señor. Y eso es lo que trata precisamente este capítulo. Líderes que han perdido, aunque están sumergidos en la actividad de la iglesia, han perdido el placer, la satisfacción, el gozo de servir al Señor. Y ya lo sirven como algo rutinario, como algo que tienen que hacerlo. Como cuando te levantas el lunes para ir a trabajar y dices, el lunes para ir a trabajar, ya salí. Algo rutinario, algo que no tiene función. En cambio, imagínate que un día te levantas un lunes y dices, ¡wow! Hoy empezamos a trabajar. Eso es diferente. Quiere decir que te place tu trabajo, que te gozas en tu trabajo, ¿verdad? Y por eso es lo que me refería del domingo. ¿Cómo nos levantamos el domingo? ¡Wow! Hoy es día en que me voy a reunir con los hermanos para ir a adorar al Señor. Gracias, Dios, por este día. ¿Verdad que no nos levantamos así el domingo? ¿Verdad que no venimos? Yo cuando lo estaba estudiando, ¿verdad? Decía, Señor, hemos perdido ese detalle. Hemos perdido como decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán delicioso, ahí está el placer, hermanos. Ahí está el placer, cuán delicioso es habitar. Oh Señor, yo el domingo quiero estar con mis hermanos porque es delicioso estar ahí. Y hemos perdido eso. Yo le decía, Señor, aunque yo no recuerdo, aunque a mí me encanta, ¿verdad?, estar en la iglesia, pero no recuerdo haberme levantado un domingo y haber dicho, gracias Dios, hoy es domingo. Hoy es martes de varones. ¿Cuántos hoy se levantaron diciendo, Señor, gracias porque hoy es martes de varones? Y hoy me voy a poder reunir con los varones porque somos la cabeza del hogar y porque Dios nos va a alimentar a través de su palabra y porque nos vamos a animar unos a otros, porque para eso nos reunimos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Gracias, Señor. ¿Cuántos nos levantamos así? ¿Cuántos nos levantamos cada día y le decimos al Señor, gracias por darme un día más de vida, Señor? Con gozo, ¿verdad? Y esto es lo que habla precisamente el material, que hoy en día muchos líderes han perdido esta parte. Y se han dedicado a un activismo. Y hacen todo por actividad. Y se pierde el rol, ¿verdad? Y decía el autor, hay líderes que ya van por metas. Tengo que juntar tanta gente, tengo que hacer tanto esto, tengo que ver esto, tengo que involucrarme acá, tengo que hacerme acá. Y en su mente hay puros números, pero ya perdieron el placer
de disfrutar lo que Dios está haciendo. Ya no hay ese placer. Por ejemplo, se convierte una nueva alma a Cristo, me gozo, brinco, digo, gracias Señor, se convirtió un alma, bendito sea tu nombre. ¿Me gozo? Dice la palabra de Dios que cuando un alma se convierte, ¿qué? Hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo, hay gozo en el cielo. Y si hay gozo en el cielo, ¿por qué yo no me siento gozoso? Porque he perdido el placer de eso, hermano. He perdido el placer de ver las maravillas que Dios hace y que está haciendo día tras día. Cada vez que nos reunimos, Dios está haciendo algo y ya lo hemos visto como algo rutinario, como algo normal, y no debe de ser. Hoy me toca predicar la palabra. Cuando te toca, nos gozamos y dices, gracias Señor, porque hoy me toca predicar la palabra, ¿verdad? Y decir como Pablo, ¿quién soy yo? Pero gracias Señor, escoges a un vil instrumento para tu gloria, para tu servicio. Y eso es precisamente el líder adedónico. Ahora, cuando hay falta de placer, hermanos, vienen problemas que pueden suscitarse posteriormente. Y un problema lo podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 4. Por favor, el que lo tenga, lo puede leer. Primero que lo encuentre, y el primero que lo encuentre se va a llegar un premio. Es un chicle de 4 pastillas. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 4. 11 del 1 al 4. Ajá. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes de guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se pasaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros, la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Amén, ¿verdad? Entonces vean, ¿qué dice la palabra de Dios? David salía a todas las batallas, ¿verdad? Y David iba al frente, y David peleaba las batallas, pero un día como que no le tomó placer y dice, no, que vaya al ejército y yo me quedo, ¿verdad? Total. Y salió, como que David en ese momento perdió el placer por lo que hacía, por derrotar a sus enemigos, ¿verdad? ¿Y qué sucede en ese momento? Que cuando entra en esa pasividad y en ese detalle, sale y de repente encuentra la tentación y David cae. Cuando nosotros entramos en algo rutinario, hermanos, perdemos el sentido de agradar a Dios en todo. Y entonces estamos presos, como David, de caer en algo así. Y miren el daño que le causó a David haber hecho esto. Si David hubiera ido a la guerra como él acostumbraba, no hubiera pasado esto. Si David hubiera sentido que ese placer de ir, ¿verdad? Y servir al Señor, derrotar a sus enemigos, ¿verdad? David no hubiera pasado esto. Pero David perdió ese placer y decidió quedarse. ¿Cuántas veces alguno de nosotros, ¿verdad?, ha perdido ese placer de venir a la casa del Señor, de venir a reunirse con los hermanos, ¿verdad? Y decide, hoy no, hoy mejor me quedo. Total, un día que falte no pasa nada. Pero eso significa
Porque has perdido el sentido del placer de reunirte a adorar al Señor juntamente con tus hermanos. Y esto es algo muy silencioso, hermanos. Esto es algo que no se presenta de la noche a la mañana, sino va poco a poco hasta llegar a un sentido en que ya no le tomas sazón a lo que estás haciendo. Y a David le costó bastante, ¿verdad? Hacer esto y quedarse ahí y perder ese sentido de placer. ¿Sí? En sí, perder este sentido de placer, ¿qué significa, hermano? El sentido de cuando tú pierdes el placer de servir al Señor, de honrarle y glorificarle con tu vida a cada momento, de estar gozoso a cada momento con el Señor, de vivir esa vida, ese gozo del Espíritu Santo dentro de ti, significa que estás quebrantando la ley de Dios. ¿Por qué me dices eso, hermano? ¿Por qué creen que se lo digo, hermanos? ¿Cuál es el principal mandamiento de todos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si no lo estás haciendo así, ¿qué estás haciendo? Estás quebrantando la ley de Dios. Y a tu prójimo como a ti mismo. Los primeros, ¿verdad? 4 mandamientos y los otros 6. Si no estamos en ese placer del Señor, si no estamos en ese gozo del Espíritu, por eso Pablo, hablando a la iglesia de Galacia, dice: mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque si tú estás mostrando el fruto del Espíritu, estás cumpliendo la ley de Dios. Simple y sencillamente. Pero cuando yo pierdo y contristo al Espíritu Santo en mi vida o lo apago en mi vida, entonces tú estás quebrantando la ley. Ese es el problema, ¿verdad? Cuando perdemos la noción de que Dios es digno de suprema alabanza, es digno de que yo me goce cada día con Él, de que le sirva, de que le agrade en cada momento, ¿verdad? De que lleve mi vida a que cada momento me goce en Él. Debo servir a Dios con placer. Fíjense lo que Dios le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio 28, versículo 47, por favor. Deuteronomio 28, 47. Quien lo tenga lo puede leer rápido. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, 48, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Ya vieron, hermanos? ¿Ya vieron lo que Dios estaba diciendo? Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, ¿con qué? Con gozo y alegría. Yo te voy a entregar y vas a servir a tus enemigos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Sabemos a quién está hablando aquí, ¿verdad? Por favor, quien lo tenga, lo lee rápido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso, ¿verdad? La iglesia de Éfeso, ¿cómo era la iglesia de Éfeso? Era una iglesia que Jesucristo la elogia por varias cuestiones. Por su trabajo, por su amor a la obra, ¿verdad? Porque probaba a los falsos apóstoles y los hallaba mentirosos. Porque aborrecía la doctrina de los nicolaitas, ¿verdad? Y Jesús le aplaude por eso a la iglesia y elogia a la iglesia de Éfeso y les dice: muy bien por eso, pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Eso no significa que la iglesia tenía que dejar de hacer lo anterior, ¿verdad? Sino que estaba haciendo lo anterior, pero sin el primer amor.
Y el primer amor, ¿qué es el primer amor, hermanos? Es ese día cuando tuviste por primera vez ese encuentro personal con Jesucristo y que te cambió. ¿Y qué querías hacer? ¿Querías estar en la iglesia? ¿Querías que ya fuera domingo porque ya querías estar aquí? Es más, todavía ni abrían la puerta y tú ya estabas ahí, ¿verdad? Esperando. ¿Cierto o no? ¿Me equivoco? Díganme si me equivoco, hermanos. ¿Verdad que no? Porque estabas, como dicen, es que estás en el primer amor. Así. Pero hay unos hermanitos bien espirituales que dicen, pero ya se te pasará. Y eso no debe de pasar, hermano. No nos debe de pasar, porque la iglesia de Éfeso le sucedió eso y Dios tuvo que amonestarla y llamarle y decirle, has perdido tu primer amor, por lo tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Perder el primer amor es caer, hermanos. Por eso le dice a la iglesia de Éfeso, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque si no, vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar. Fíjense la amonestación tan fuerte. ¿Qué implicaba eso, hermanos? Que si esa iglesia no se arrepentía, Dios iba a quitarla y la iba a desaparecer. Tristemente, por el año, si mal no recuerdo, 150, por ahí así después de Cristo, esa iglesia desapareció y no volvió a ser nunca más. Y no hubo más luz en esa ciudad, porque los hermanos no volvieron a su primer amor. Y Dios nos está hablando aquí a cada uno de nosotros, varones. Dios está hablándonos aquí porque somos responsables de tu hogar y somos responsables en la iglesia. ¿Cómo estamos en nuestro primer amor? ¿Cómo estás? ¿Estás en el primer amor o has dejado tu primer amor? Muchas veces ha pasado que hemos perdido el primer amor por algunas cuestiones, y una de ellas es pecado no confesado. Que sabemos que hemos hecho algo mal y no hemos ido ante el Señor a pedir perdón, y hemos dejado que ese pecado pase y pase y pase y pase en días, ¿verdad? Sin arrepentirnos de ese detalle, como le pasó a David. David pasó un tiempo sin arrepentirse del pecado que había cometido. Y eso va ocasionando mayor problema. Podemos contristar al Espíritu Santo, entristecer al Espíritu Santo. Y si yo entristezco al Espíritu Santo, el fruto empieza a menguar. Porque Él es el que lo produce en uno. No es uno, es Él el que lo produce en uno. Entonces, si tú pecas y no confiesas un pecado y no te arrepientes, entonces, ¿qué empieza a pasar? Empiezas a contristar al Espíritu Santo, y por eso empezamos a perder ese primer amor, hermanos. ¿Verdad? ¿Y pecar qué es? No solo es adulterar, no solo es decir groserías, no solo es emborracharse, no solo es lujuria. Pecar también contra Dios es poner algo en primer lugar antes que Él. Pecar contra Dios es que Él no tenga la preeminencia en nuestras vidas. Y podemos llegar hasta apagar, que el Espíritu Santo ya no nos hable, ¿verdad? Y no veamos en lo que estamos mal, aunque el Espíritu Santo sigue ahí con nosotros. Y entonces, si el Espíritu Santo está contristado o apagado, nosotros empezamos a hacer obras que a Dios no son de su agrado. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16, por favor.